Julio Verdegué Sacristán será el próximo secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, que es uno de los 6 nombres que se dieron a conocer ayer por parte de Claudia Sheinbaum. Ya vimos Marcelo Ebrard, Rosaura Ruiz, Juan Ramón de la Fuente, Alicia Bárcena, Ernestina Godoy y Julio Verdegué, que será el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Julio es especialista en agricultura, estudió en Arizona, en la Universidad de Arizona, cuenta con una maestría en ciencias de la agronomía en la Universidad de California, doctor en ciencias sociales por la Universidad de Wageningen en Holanda, así como candidato a doctor en genética por la Universidad de California. Julio Verdegué participó en el grupo de diálogos por la transformación, coordinando el eje de desarrollo rural y soberanía alimentaria. Y pues con una trayectoria importante en la promoción del desarrollo agrícola en México, América Latina y el Caribe. Hay que decir que, como se informó en la ficha que está circulando de su biografía, fungió hasta agosto del 22 como subdirector general y representante regional de la FAO de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. Entre 2004 y 2011 fue miembro y presidente de la Junta Directiva del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, y coordinador del Grupo de Trabajo sobre Desarrollo con Cohesión Territorial, que reúne a la fecha 12 proyectos y programas de investigación aplicada, asesoría a gobiernos y desarrollo de capacidades en operaciones con 11 países de América Latina, coordinador del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural en Santiago de Chile desde el 99 y especialista en generación y transferencia de tecnología por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, oficina en Chile. Julio Verdegué pues ha dirigido más de 20 proyectos de investigación y desarrollo de políticas públicas sobre estos temas: agricultura, seguridad alimentaria y desarrollo rural en México, y ha escrito más de un centenar de libros y textos en revistas científicas internacionales, entre otras cosas, como haber dirigido el programa de formación de líderes campesinos y rurales en nuestro país en los años 90 y otras tareas que ha desempeñado y que están en esta ficha biográfica que se ha difundido con motivo del anuncio de ayer. Y le aprecio a Julio que nos tome esta comunicación para hablar de este nombramiento. Gracias, Julio Verdegué, por estar aquí y tomar la comunicación. Buenos días. Muchas gracias, Carmen, por la invitación. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te sientes, Julio? Pues muy contento por una parte y por supuesto enormemente honrado por la confianza que la presidenta electa deposita en mí para una tarea pues que ella considera importante, que es seguir avanzando en las transformaciones en el medio rural, en el campo, también en la pesca y la acuacultura. ¿Qué podemos esperar, Julio, del próximo gobierno contigo ahí en estos temas relevantes, sin duda, agricultura y desarrollo rural? ¿Qué hay en el horizonte? Mira, como ya se ha dicho, ¿no es cierto?, nuestro eje rector o nuestro principio rector es el de la soberanía alimentaria. Y debajo de eso la presidenta electa ha indicado 3 prioridades para nuestra política. La primera de ellas es el bienestar de las personas que nos dan de comer y que viven en el campo, y de las cuales, a pesar de los muy importantes avances que hemos tenido en estos años en reducción de extrema pobreza en el campo, más de 18% de reducción, aún todavía tenemos 6.2 millones de compatriotas en condición de extrema pobreza en el campo. Esa es nuestra primera y más importante prioridad, bienestar para esas personas. En segundo lugar, el agua. ¿Y qué tiene que ver el agua con la agricultura? Pues que nosotros utilizamos el 75% de todo el agua que se ocupa en México, se usa en la agricultura. Y dada la situación de México, donde por razones muy diversas, incluyendo el cambio climático, cada día va a haber menos agua. Y entonces la agricultura tiene que hacer un enorme esfuerzo para ajustarse a una realidad en la que tenemos que usar el agua de la manera más eficiente que sea posible para liberar una buena parte de ese recurso para otros usos que nuestra sociedad, nuestro país necesita. Consumo humano, pero también desarrollo económico. Y en tercer lugar, la tercera gran prioridad que nos ha marcado la presidenta electa es la producción. Hemos podido mantener en los últimos años, ¿no es cierto?, un crecimiento de la producción tanto para el abasto interno como para las exportaciones.
México es el 9º productor mundial de comida en el mundo y es el 7º exportador mundial de alimentos. Queremos mantener esa buena trayectoria y fortalecerla. Y todo lo anterior con un elemento transversal, que es la sostenibilidad ambiental y la adaptación a las nuevas condiciones creadas por el cambio climático. Ese, en pocas palabras, es la tarea que nos ha encomendado la doctora. Nada más ni nada menos. Bueno, todos son importantes los puntos, sin duda, Julio. Cambio climático, que es un asunto fundamental para el planeta. ¿En algún punto en específico pondrán énfasis en el cambio climático? Bueno, pues están los compromisos mundiales, está el Acuerdo de París. ¿Qué nos dirías, Julio, sobre este punto en específico? Mira, en cambio climático efectivamente hay una agenda que es la mitigación, reducir las emisiones de México de gases de efecto invernadero. Y yo creo que sí podemos hacer una aportación por el lado de reducir fuertemente. Nos estamos planteando una meta ambiciosa de tratar de llegar a 50% de reducción en la deforestación causada por las actividades agrícolas y ganaderas. Cada año tumbamos 207,000 hectáreas de bosques, selvas, manglares aproximadamente por actividades agrícolas y ganaderas. Eso lo podemos reducir, sin duda lo podemos reducir, y nuestra ambición es reducirlo mucho. Eso implica un esfuerzo de innovación tecnológica, implica nuevas regulaciones, implica pues mucho más conciencia también de los productores que hay ciertas cosas que ya no se vale hacer. Al gobierno le toca apoyar esas innovaciones y también hacer ver que eso ya no puede seguir siendo así. No podemos seguir produciendo a costa de la naturaleza. También tenemos una agenda de adaptación. El cambio climático nos golpea muy fuerte en la agricultura, en la ganadería, también en la pesca. Y entonces, pues tiene que haber de vuelta un cambio en las formas en que producimos, porque las maneras como hemos producido en los últimos, 50 años, por decir algo, pues ya no nos van a funcionar. Tenemos, por ejemplo, para darte un ejemplo muy práctico. El café, el buen café, el mejor café, se produce de cierta altura, de 900 metros para arriba, porque ahí están las condiciones, por ejemplo, de temperatura ideales. Bueno, esas condiciones se están cambiando ya con el cambio en las temperaturas. Entonces, ¿cómo le hacemos para que los que producen café se puedan ajustar y podamos seguir produciendo café de muy buena calidad en zonas que a lo mejor ya no van a ser tan óptimas como lo son hoy? Otro ejemplo, la ganadería. Mira la sequía que hemos enfrentado. Eso implica que no hay forraje para los animales, ¿no es cierto? Y eso, de vuelta, ¿cómo le hacemos para que esos productores de carne puedan seguir produciendo con nuevas prácticas, adaptándose a estas altas temperaturas, escasez de agua, etcétera? Es un desafío gigantesco, Carmen. No solo para México, sino para todo el mundo. Sin la menor duda, estoy totalmente de acuerdo contigo, Julio. Es uno de los grandes temas de la humanidad. El tema, dirían algunos, desde luego. Y bueno, pues respecto a lo que te tocará pues desarrollar en términos de agricultura y desarrollo rural. Hay dos grandes asuntos que incluso tienen a México hoy en un circuito de disputa con el TEMEC, con Canadá y con Estados Unidos en el asunto arbitral y los mecanismos de resolución de conflictos que tiene el TEMEC sobre el asunto de el maíz genéticamente modificado y las decisiones de México en relación a la prohibición de maíz genéticamente modificado para consumo humano y la regulación mexicana en este sentido y lo que reclama Estados Unidos y luego Canadá. Por un lado eso, y desde luego, primo hermano del asunto, el glifosato. Julio, ¿qué me dices de esto y qué viene para el próximo gobierno respecto pues a estas tensiones y disputa a nivel internacional con América del Norte, nuestros socios de América del Norte? Sí, nuestra política sigue siendo, como es desde hace muchos gobiernos, no solo en el gobierno del presidente López Obrador, la prohibición de sembrar maíz transgénico para consumo humano, de sembrar maíz transgénico en México. Eso se continúa, se mantiene. Esto ya lleva muchos años así y lo vamos a mantener. No se va a sembrar maíz transgénico en México. También, obviamente... Pero se importa. Se importa maíz amarillo, que es para animales y para la industria.
Y el decreto que emitió el presidente López Obrador no le pone problemas a la importación de maíz amarillo para la alimentación animal ni para la industria. Y nosotros no tenemos ningún problema con eso. Estamos de acuerdo. Lo que no se importa es maíz blanco transgénico. Y no se importa por una razón muy simple, Carmen. México es totalmente autosuficiente. Nosotros producimos el 100% y algunos años más que el 100% de todo el maíz blanco que comemos, que es la base de nuestras tortillas, los tamales, toda nuestra alimentación. No necesitamos importar ni un grano. Y lo producimos aquí en México y no es transgénico. Y es un maíz de altísima calidad que se produce de manera muy, muy eficiente por millones de productores. Dime una cosa, Julio. Sí. Dime una cosa, Julio. ¿Dónde radica el meollo del asunto, entonces, del reclamo y de que se abrió finalmente una cuestión de carácter arbitral reclamando Estados Unidos y Canadá? ¿Qué cosa en contra de México? Bueno, a mí me parece que francamente, las razones de Estados Unidos, sobre todo las cuales adhiere Canadá, ¿no es cierto?, es que ellos sienten que este decreto de alguna manera pone en cuestión su sistema regulatorio para la aprobación de sus maíces transgénicos, que ellos lo producen y lo exportan a muchos países del mundo. Pero francamente, aparte de eso, que no es poco para ellos, pues la verdad es que nosotros lo que estamos diciendo, lo que dice el presidente López Obrador en el decreto del 2023, pues es la política que México ha tenido durante muchos años. No necesitamos importar maíz blanco transgénico porque producimos todo lo que nos comemos. Punto. Y dos, sí vamos a seguir importando maíz transgénico amarillo para alimentación animal y para el uso industrial. Es lo que Estados Unidos siempre nos ha vendido. Yo, francamente, la verdad es que ese panel, bueno, hay que dejarlo que transcurra. Yo tampoco lo dramatizo demasiado. En toda relación comercial tan importante como la que tenemos con Estados Unidos y con Canadá, que es enorme, 80 y tantos mil millones de dólares de comercio de alimentos, pues siempre puede haber diferencias, y para eso son estos paneles, para que se resuelvan de manera civilizada, y eso es lo que va a suceder. ¿Este maíz amarillo es transgénico, el que compra México para consumo animal? Sí, sí, casi todo es transgénico, o todo tal vez es transgénico. Y es la base de la alimentación, pues de buena parte de nuestra ganadería, y también se usa pues para una diversidad de aplicaciones industriales. Lo que no queremos es importar maíz blanco transgénico. Para consumo humano. Por una razón, para consumo humano. Por una razón, Carmen. La abrumadora mayoría de las mexicanas y los mexicanos no queremos comer tortillas transgénicas, ni tamales transgénicos, ni ningún otro producto de nuestra gastronomía transgénico. Así estamos bien y producimos todo el maíz que necesitamos para mantenernos así. Bueno, veremos. Y luego hay algunas razones científicas adicionales también, por supuesto. Que ese es el tema, porque al final de cuentas se supone, si yo no me equivoco, Julio Verdegués Sacristán, si yo no me equivoco, el panel arbitral y las posibilidades de litigio en esta, bueno, no es litigio, las posibilidades de discusión del tema tienen que ver con la base científica, y México, tengo entendido, tiene que demostrar o mostrar convincentemente que hay algún tipo de afectación con sustento científico para que entonces pues el tema arbitral también resuelva en ese sentido, ¿no? Sí, es verdad. Y nuestro argumento científico, o por lo menos nuestra visión, ¿no es cierto?, del nuevo equipo, es que sí tenemos un riesgo real, demostrado en publicaciones científicas en las mejores revistas del mundo. El maíz transgénico quiere decir que se pone en el maíz un gen que no proviene del maíz, sino de otro ser vivo, normalmente una bacteria. Una vez que tú pones ese gen de una bacteria en una planta de maíz, ese gen se puede mover en el polen, con el viento, y puede contaminar nuestras razas de maíz criollo. Esa es la base fundamental de la biodiversidad genética de todo el maíz que se consume en el mundo, no solo en México. Y el maíz
es uno de los 3 cereales que es la base de la alimentación de todos los seres humanos en el planeta, no solo en México. Y eso nosotros decimos, oye, eso hay que cuidarlo. Es un patrimonio genético de México y de la humanidad. Pero la otra razón también es muy importante, Carmen. ¿Tú acusarías a Alemania de ser anticiencia? ¿O a Holanda? ¿O a Inglaterra? ¿Y sabes cuánto alimento transgénico se admite o se produce en esos países? ¿Cuánto? Cero. Nada. Sí, anticiencia no son, claro que no. En la Unión Europea hay 2 países que admiten un tipo de transgénico que fue un maíz y que llevan retirada. España y Portugal, y se está saliendo. Nadie en Europa, ningún otro país, admite ni la producción ni el consumo de transgénicos. Por la misma razón que nosotros no lo quieren en su dieta. Tal cual. Es una decisión legítima. Tal cual, Julio. Está el glifosato. ¿Qué me dices de este tema que también causa pues una polémica importante? Mira, la postura de la presidenta electa y la mía también es de respaldar totalmente la decisión del presidente de postergar la entrada en vigor del glifosato. De la prohibición del glifosato, quiero decir. De la prohibición, sí, más bien. A ver, ¿aquí qué pasó? Que se prohibió y luego por la presión y por la discusión y la presión generada respecto a la prohibición del glifosato, decidieron posponerla. ¿Hasta qué momento? Y entonces, ¿están ustedes de acuerdo que eso continúe en posposición? ¿Hasta cuándo, Julio? Mira, en el decreto del año 2023 sobre el glifosato, que es el mismo del maíz, ¿no es cierto?, se dice a partir de marzo del 2024 se debe prohibir la importación de glifosato, dependiendo de que exista una alternativa para reemplazar ese producto químico. Y el presidente lo que hace cuando se acercaba ese momento es preguntarle a sus secretarios de Medio Ambiente, de Agricultura, etcétera, etcétera, y decirles, oiga, ¿ya existe esa opción? Y la respuesta es decir, no, todavía no existe. Y el propio decreto entonces contenía esta frase muy importante que dice, bueno, se prohíbe siempre y cuando tengamos la alternativa. Y el presidente evaluó que no teníamos la alternativa todavía en las cantidades necesarias para reemplazar el glifosato. Y por lo pronto, entonces el presidente dice, bueno, pues se prohibirá el día que exista la alternativa, como siempre dijo ese decreto. Digamos que la posposición es hasta entonces, o sea, no hay una fecha definida para cuándo entraría en vigor la prohibición. No, si en 6 meses, en un año, en el periodo que sea, ¿cierto?, aparece una alternativa que sea mejor que el glifosato desde el punto de vista de la salud humana, del medio ambiente y de su efectividad en la agricultura, pues adelante, claro que sí, se cambiará de glifosato a esa otra alternativa. Hoy día todavía no la tenemos. Bueno, pues son temas importantísimos y de los cuales, si tú me lo permites, Julio, seguiremos hablando, pero por lo pronto te aprecio mucho que nos hayas tomado la llamada al día siguiente de que fue el anuncio donde te invitó, bueno, se anunció tu invitación y tu aceptación a ser el próximo secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de México. Julio Verdaguer, gracias por tomar la comunicación. Muchas gracias, Carmen. Gracias y hasta la próxima. Gracias por estar aquí. Y bueno, pues es parte de lo que es es parte de lo que es este grupo de personas, que es este primer anuncio. Vamos a ver cómo se conforma el resto del gabinete legal, el gabinete ampliado y lo que va a ser el próximo gobierno de México.